Y seguimos aquí con más cosas en mercado de divisas, analizando este miércoles por la noche los pares y hablando del franco suizo que hemos comenzado, y tenemos que hablar de él porque el mercado de divisas sigue tomando a la divisa suiza, el Swissy, como una de las principales referencias cuando aumenta la incertidumbre global. Más allá de tipos de interés, el comportamiento del franco está reflejando que la política monetaria y el balance del Banco Central están absorbiendo ese sentimiento del riesgo del mercado después de las últimas declaraciones del presidente del Swiss National Bank, Martin Schlegel, y con el mercado descartando movimientos de tipos este año, vamos a analizar cómo se están posicionando los inversores principales en los cruces con el franco. Vamos a hacerlo con Miriam Sánchez de Jafford3FX, que ya está aquí con nosotros. Miriam, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Queríamos empezar preguntándote por el par principal y el más tradeado contra el franco suizo, que es el dólar franco suizo. El Banco Nacional de Suiza está insistiendo en que el listón para volver a tipos negativos sigue siendo muy alto, incluso aunque veamos la inflación negativa puntual. En este contexto, ¿qué movimientos y qué fundamentales estás viendo ahora mismo en el par dólar franco? Bueno, el dólar franco suizo, el mercado ya ha interiorizado de por sí que la política monetaria suiza no es el catalizador. De hecho, el Banco Nacional Suizo, reiterado por el presidente, es muy claro. Unos meses de inflación negativa no van a justificar volver a tipos negativos y eso ancla totalmente las expectativas. Y además ese discurso está respaldado por el balance. El Banco Nacional Suizo espera cerrar en 2025 con un beneficio cercano a los 26.000 millones de francos, impulsado por una revalorización del oro superior a los 36.000 millones y a pesar de pérdidas en posiciones en divisas extranjeras, con esas cifras el mercado entiende que Suiza no tiene urgencias. Por eso el dólar franco suizo se mueve casi exclusivamente en este momento por riesgo global y geopolítica, y cuando aumenta la tensión, aranceles, conflictos, incertidumbre política, el franco se fortalece. De hecho, cuando hay una desescalada, el par respira, es un termómetro de estrés, de momento no de tipos. Y con esa influencia que tenemos, digamos, de la política, política, nunca mejor dicho, de Trump y de esas informaciones políticas que tanto mueven el par, ¿qué niveles tenemos que vigilar? Vale, bueno, pues tenemos ahora ya aquí el gráfico. Entonces, fijaros, de momento el par ha estado bajo presión bajista, tiene el dólar que está tocando soportes clave por expectativas de recortes de tipos de la FED, fortaleza relativa al franco suizo, estamos en mínimos históricos. Tiene una tendencia técnica, un soporte clave cercano que está en torno al 0,785, 0,795, que la semana pasada cerró también por debajo. Tenemos que vigilar esos niveles y la resistencia más importante está alrededor del 0,81, 0,825 en caso de rebote. El precio ha mostrado fragilidad y riesgo de ruptura bajista si no recupera el 0,81 y como conclusiones generales en este gráfico tenemos un sesgo bajista a corto plazo, cierre consolidado por debajo del 0,785 que podría escalar la caída. Una ruptura por encima del 0,81, 0,825 abriría el espacio a un rebote técnico y tenemos también por otro lado las expectativas de recortes de tipo de la FED, que son las que van a presionar al dólar franco suizo. Así que tenemos al franco suizo, obviamente, como un activo de refugio, con una fuerza técnica relativa. Y en ese contexto queríamos interesarnos por nuestra moneda, por la moneda única, por el euro, y queremos ver cómo está funcionando ese euro frente al franco suizo. En ese cruce euro-franco suizo vimos el año pasado que se llegaron a marcar máximos históricos con un Banco Nacional de Suiza que está estable y con un BCE que tampoco parece tener prisa por recortar esos tipos, ¿qué es lo que está descontando ahora el mercado por la parte fundamental? En euro franco suizo el mercado está diferenciando muy bien los plazos. En 2026 el franco sigue respaldado por su carácter de refugio, especialmente en un entorno aún cargado de tensiones políticas, y esto mantiene al franco suizo fuerte sin necesidad de intervención. Pero mirando más allá empieza a aparecer una lectura más equilibrada. Análisis como el de Bankinter apuntan a que en 2027, de hecho, podría producirse una ligera depreciación del franco, no por debilidad interna, sino por una reducción de la prima de riesgo y por un euro más estable si el Banco Central Europeo mantiene tipos. El Banco Nacional Suizo, además, tiene margen financiero, ha podido incluso anunciar una distribución de 4.000 millones a Confederación y cantones, lo que permite no forzar movimientos. El ajuste, si llega, será gradual. ¿Y se parece ese gráfico por técnico del euro y el franco suizo o vemos alguna diferencia frente al dólar?
Bueno, ahora mismo lo más importante es que si el euro se mantiene fuerte en general contra el dólar, es probable que también tenga soporte frente al franco suizo, aunque el franco suizo sigue demandado en mercados de aversión al riesgo. Sesgo lateral ligeramente alcista que está condicionado por la fortaleza del euro frente al dólar y la demanda por franco suizo como refugio. En cuanto a puntos importantes, observa niveles de soporte técnico alrededor de mínimos recientes, dependiendo del gráfico, y resistencias superiores de confirmación de cambio de tendencia. El movimiento del euro franco suizo puede verse influenciado ahora mismo por datos del euro y noticias tanto del Banco Nacional Suizo como también por parte del Banco Central Europeo. Y pasamos ahora al par libra esterlina franco suizo. Muy importante el cierre que vimos semanal de la libra la semana pasada al alza, con datos de ventas minoristas muy altos y un PMI preliminar del Reino Unido que fue muy potente. Es muy interesante esos datos fundamentales porque movieron mucho a la libra y bueno, la libra es uno de los pares, siempre los pares contra la libra se mueven muy rápido. ¿Qué podemos esperar por fundamentales de ese par libra franco suizo? Libra franco-suiza es casi un manual de sentimiento de mercado. La libra, de hecho, representa ciclo económico, crecimiento y expectativas. El franco representa protección. Este cruce suele ajustarse muy rápido. Aquí vuelve a ser clave la credibilidad suiza, un banco central que puede absorber pérdidas en Forex, ganar en oro y aún así cerrar el año con beneficios récords, transmite una sensación de estabilidad estructural que penaliza a monedas más cíclicas como la libra. Por eso, la libra franco-suizo es un indicador adelantado muy fiable del clima financiero global. Y en el gráfico que podemos ver o que podemos operar, vemos ahí pues un movimiento, digamos, más estándar, ¿no? Hay un canal bastante, por lo que está mostrando ahí, pues que no termina de romper, ¿no? Un lateral. ¿Cómo verías ese par? ¿Cómo lo analizaríamos? Sí, así es. Estamos además en una zona clave, en una zona importante. Hay un sesgo alcista moderado si la libra mantiene impulso frente al dólar y otras monedas, y el franco no se fortalece excesivamente. Puntos importantes que yo tendría en cuenta son señales de rebote en la libra dólar, por ejemplo, sugieren un potencial para la libra cruzados, y niveles clave de control serían resistencias previas que el par debe superar para confirmar la continuidad alcista. Es uno de los gráficos que quizás ahora mismo, por ejemplo, niveles en torno al 1,075, que es el que tengo ahí marcado, serían claves importantes para poder controlar realmente las posibilidades que puedan darse de que este gráfico pueda continuar con algún tipo de impulso alcista. Y por último vamos a pasar a hablar del yen, la otra gran divisa que, bueno, la hemos visto, hemos analizado ya en el programa, pues esa intervención de la que hablábamos la semana pasada y que al final se ha producido, el fin de semana se habló de ello y bueno, esas intervenciones que al final son muy limitadas y lo que provocan en el mercado son pues recuperaciones del yen, pero que enseguida el mercado les da la vuelta. Entonces tenemos aquí las dos divisas refugio, digamos la del pasado, que es el yen, que no está ahora mismo para tirar cohetes, y la divisa refugio por excelencia a la que están volviendo los inversores, como hablábamos al principio del programa en las crónicas informativas. Entonces, en este par, digamos, de las dos divisas refugio más fuertes, ¿cómo estamos viendo ese balance del franco contra el yen? Pues sí, más ahora, como has dicho, que el yen japonés no paramos de hablar de él porque al final está en un punto importante y ambos son refugio, pero de distinta calidad. El yen funciona bien en episodios de pánico rápido, pero está condicionado por una política monetaria extremadamente laxa. El franco, en cambio, se apoya en disciplina monetaria y cuando el riesgo, de hecho, es persistente, no puntual, el mercado tiende a preferir al franco. Y aquí los datos importan. Por ejemplo, el Banco Nacional Suizo, capaz de dotar 12.700 millones en provisiones, mantener reservas y aún así cerrar con beneficios, transmite control. Por eso, en escenarios de tensión prolongada, el franco suizo suele imponerse por lo general al yen japonés. Y mirando el gráfico que nos has preparado, ¿qué es lo que vemos ahí en ese cruce franco suizo contra yen? Tenemos un sesgo fuertemente bajista en el corto plazo mientras el precio se mantenga por debajo del 197,3, que bueno, más o menos ahí lo podéis ver en torno a los niveles en los que estamos porque está en una zona de resistencia importante. Objetivos bajistas técnicos en torno al 195,69, 193,87 si persiste la tendencia. Otro tipo de indicadores como por ejemplo el RSI, el Momentum, apuntan a una presión bajista sostenida. Como
conclusión general, podríamos decir que el sesgo bajista técnico para el dólar franco suizo contra el yen japonés en intradía, corto plazo, es el que tenemos que tener en cuenta ahora mismo, y para confirmar reversión necesita superar la resistencia cerca de 197,3. En cuanto a puntos importantes, hay que mantenerse atento a rompimientos por debajo de los soportes que he mencionado para confirmar continuidad bajista, y si hay giro de momentum o señal de divergencia en indicadores, podría indicar un rebote correctivo. Franco suizo no se está moviendo, como decíamos al principio del programa, por expectativas de tipos, sino por la credibilidad y la confianza que genera el Banco Nacional Suizo, y mientras se mantenga esa coherencia y ese mensaje, ese balance de ejecución, pues va a seguir siendo la referencia en estos momentos defensiva del mercado de divisas, viendo que tenemos, por ejemplo, otras divisas como el yen japonés o el dólar, pues en estados muy dubitativos. Miriam Sánchez de Fortress FX, muchas gracias por haber estado otro miércoles aquí más con nosotros, y luego subiremos la grabación de este espacio a las redes para que podáis ver los gráficos y podéis comentarlos, y cualquier duda, pues ya sabéis que podéis poner en contacto con el programa o con la propia Miriam directamente para que os pueda aclarar más sobre qué par o qué trade es más apetitoso en el franco suizo en estos momentos o en esta semana, que ya sabéis que esto cambia mucho. Muchas gracias por haber estado otro miércoles más aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.